Existe una bruma más densa que la niebla del alma, aquella que nos envuelve en la certeza espectral de estar irrevocablemente extraviados. Te pregunto, peregrino de esta encrucijada digital y buscador de coordenadas internas, ¿alguna vez has mirado el firmamento de tu propia vida y has sentido que, a pesar de la velocidad vertiginosa del movimiento, permaneces anclado en un no lugar? Un punto ciego, donde el destino prometido se difumina en el horizonte de la desesperación silenciosa. Esta no es una consulta trivial, ni un mero ejercicio retórico. Es la pregunta fundacional que se esconde bajo el peso de cada decisión no tomada, bajo el eco de cada lamento por lo que pudo haber sido. Si la arquitectura de tu realidad se siente como un laberinto sin minotauro, donde el desafío no es vencer a una bestia, sino encontrar la salida que sabes que debe existir, entonces has llegado al umbral correcto. Aquí, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, comenzaremos a desentrañar el mapa invisible que define tu verdadera posición en el cosmos. Durante eones, el espíritu humano ha navegado la tempestad de la incertidumbre, buscando un puerto seguro, una ubicación fija que garantice sentido. Y, sin embargo, la sabiduría ancestral, codificada en los pliegues más profundos de la enseñanza budista, susurra una paradoja estremecedora. No estás perdido en el vasto cosmos. Estás perfectamente situado en el único lugar posible que el ineluctable flujo causal del universo podría haberte asignado en este preciso instante. La sensación de extravío no es una falla de la brújula externa, sino una disonancia radical con la resonancia interna, una negación obstinada de la coordenada existencial que has tejido con cada pensamiento, palabra y acción. Piensa en esto. ¿Cómo podríamos estar verdaderamente perdidos si el universo es, en esencia, un sistema cerrado y coherente, gobernado por la ley implacable de causa y efecto? ¿Cómo puede el efecto, tú, aquí, ahora, estar divorciado de la causa, todo lo que te ha precedido? La ilusión del desamparo surge de nuestra incapacidad para reconocer el telar del samsara no como una prisión, sino como un espejo implacable que refleja la exactitud matemática de nuestra propia creación. Estamos donde estamos, porque ese es el punto de convergencia necesario para la próxima lección, para el siguiente escalón de la conciencia. Es tu lugar, no por accidente, sino por absoluta, innegable necesidad kármica. Este encuentro no es una simple charla motivacional, es una inmersión profunda en la filosofía de la presencia, un desmantelamiento meticuloso del concepto occidental de fracaso o desviación. La lección que el Buda nos legó no trata sobre alcanzar un nirvana etéreo y distante, sino sobre comprender la perfección inherente del aquí y ahora. El camino no es hacia afuera, buscando un faro externo. El camino es hacia la comprensión de que tú eres y siempre has sido el faro que guía la nave de tu experiencia. Vamos a explorar cómo la visión budista sobre la coordenada existencial anula la posibilidad de estar desorientado, reemplazándola con la certeza, a veces dolorosa, de estar precisamente donde el Dharma requiere que estés. Profundizaremos en la ley del karma, no como un juicio moral de un Dios vengativo, sino como el principio operativo fundamental que explica con precisión quirúrgica por qué tus experiencias actuales, incluyendo el sufrimiento y la sensación de carencia, son la manifestación cristalizada de causas pasadas y la semilla indispensable de tu liberación futura. Veremos el sufrimiento, esa sombra persistente que muchos buscan evitar, no como un castigo, sino como el maestro más riguroso y honesto. Él, el sufrimiento, es quien te empuja a cuestionar la solidez de las estructuras que has construido sobre arenas movedizas. Él es el martillo que cincela la forma de tu verdadera identidad. Y solo al aceptar esta localización precisa,
al fluir con la corriente que la vida te ha traído. Por turbulenta que parezca, comenzarás a practicar el desapego, esa alquimia interior que transforma la prisión de la identidad fija en la libertad del ser consciente. Para emprender este viaje que disuelve el velo de la malla y revela la arquitectura sagrada de tu lugar, requerimos más que curiosidad superficial. Requerimos un compromiso trascendental, la alineación de tu intención con la verdad que buscamos desvelar. Este espacio es un santuario de revelación, y como todo santuario, exige un rito de iniciación. Por lo tanto, si realmente sientes la punzada de la necesidad de comprender por qué el universo te ha colocado en esta singular y a menudo incómoda posición, si estás dispuesto a intercambiar la queja por la comprensión profunda, y si aceptas que el mapa de tu destino está escrito en el lenguaje de tu propia conciencia, te convoco a un acto de voluntad. Invoco tu presencia soberana en este momento atemporal y exijo tu decreto de intención inicial, grabado en el éter digital para sellar este pacto. Primero, que tu pulgar digital sea el testigo de tu asentimiento, un gesto de reconocimiento a la resonancia que esta verdad provoca en tu alma. Pulsa el símbolo de la aprobación, manifestando que estás abierto a recibir este caudal de sabiduría. Segundo, que tu conexión con esta fuente de conocimiento se haga irrompible. Suscríbete al flujo continuo de estas revelaciones, manifestando tu intención de permanecer en la senda de la iluminación constante. Tercero, y crucial, abre el portal de la manifestación. Desciende a la caja de comentarios y plasma con la convicción de un voto monástico las palabras que sellan tu búsqueda. Escribe: yo busco la verdad. Estas tres acciones no son meros algoritmos sociales, son anclas energéticas que estabilizan tu conciencia, preparándola para la carga de conocimiento que está a punto de ser vertida. Porque lo que sigue no es solo información, es la llave maestra para desbloquear la comprensión de que tu lugar no es un error geográfico, sino la manifestación perfecta de tu potencial evolutivo. Prepárate, pues la lección que explica tu verdadero lugar comienza ahora, y su inicio es la aceptación radical de que nunca estuviste, ni podrías haber estado, perdido. Tu posición es sagrada, y es momento de desentrañar por qué. La cosmología budista desmantela la noción occidental del lugar como una coordenada estática en un mapa tridimensional. Para el iniciado en el Dharma, el lugar donde habitamos no es la latitud o longitud de un planeta flotando en el vacío cósmico, sino la manifestación precisa de nuestro estado kármico y la proyección holográfica de nuestra mente. La tierra que pisamos es, fundamentalmente, la rueda del samsara, el ciclo incesante de sufrimiento y renacimiento, alimentado por la ignorancia primordial, avidya, y el apego febril, trishna. Somos habitantes de los 6 reinos de existencia, que no son infiernos o cielos distantes, sino estados vibracionales internos, moradas psicológicas que construimos momento a momento con el ladrillo de nuestras intenciones y la argamasa de nuestras reacciones. Estar aquí significa estar sujeto a dukkha, la insatisfacción inherente a la existencia condicionada. La visión budista nos obliga a enfrentar que nuestro verdadero domicilio es la conciencia imperfectamente calibrada. No estamos perdidos en la tierra, estamos atrapados en el laberinto de nuestra propia mente, y la geografía externa es simplemente el espejo perfecto y cristalizado de esa prisión interior, un templo de enseñanza cuyo único propósito es ofrecer la fricción necesaria para la liberación. El Mestre Buda nos enseñó el principio cardinal de la originación interdependiente, Brahmotya Samutpada, la ley inexorable que define por qué estás exactamente donde estás, en este instante preciso, leyendo estas palabras.
Nuestro lugar en el mundo no es una casualidad fortuita, sino la intersección inevitable de 12 eslabones causales, los 12 nidanas que encadenan la ignorancia con la senectud y la muerte. Esta doctrina es la alquimia de la contextualización, la materia física de tu entorno, el techo que te cubre, las personas que te rodean, e incluso el aire que respiras, son resultados directos e ineludibles de causas sembradas en vidas pasadas o en el amanecer de esta. La idea de que podrías haber nacido en un entorno mejor o más fácil se desvanece ante esta verdad radical. Tu ubicación actual es la herramienta pedagógica más afilada que el universo ha podido forjar para tu evolución específica. Es el escenario perfectamente diseñado para que las deudas kármicas se equilibren y para que florezcan las cualidades internas que aún duermen, asegurando que tu existencia sea, ante todo, un acto de perfecta justicia cósmica. Profundizando en la doctrina mahayana, el lugar se disuelve aún más en la vacuidad shunyata. La tierra y el cielo, la ciudad y el desierto, la oficina y el hogar, carecen de existencia intrínseca o inherente, svabhava. Son meras etiquetas, designaciones conceptuales, impuestas sobre un flujo perpetuo de energía y forma. Si el lugar donde estás fuese inherentemente real, no podría cambiar, no podría descomponerse y no podría transformarse. Pero observamos la transitoriedad absoluta de todo. Los imperios caen, las montañas se erosionan y el cuerpo se marchita. Esta impermanencia revela la falta de solidez. Por lo tanto, tu ubicación no es una cárcel de piedra, sino un vasto lienzo de potencialidad. Comprender la shunyata de tu entorno permite un acto de liberación radical. Si tu lugar no tiene una naturaleza fija, entonces la dificultad o el sufrimiento asociado a él tampoco es fijo. La desesperación geográfica es simplemente el apego a la ilusión de que el marco es más real que la conciencia que lo percibe. La alquimia interior comienza cuando transformamos el reconocimiento de la vacuidad en una palanca para la manifestación consciente, para la visión tántrica y vajrayana. Nuestro lugar se explica a través del Trikaya, los 3 cuerpos del Buda, que coexisten simultáneamente. Estamos anclados en el Nirmanakaya, el cuerpo de manifestación, el mundo de la forma densa, la materia y la dualidad percibida. Esta es la realidad fenoménica, el lugar donde experimentamos el dolor y la alegría mundanos. Sin embargo, simultáneamente, nuestra esencia reside en el Dharmakaya, el cuerpo de la verdad o el no lugar, que es el espacio atemporal, incondicionado y puro, el sustrato subyacente de toda existencia. Entre estos dos, y actuando como puente, está el Sambhogakaya, el cuerpo de gozo o claridad, la realidad energética, donde la luz, el sonido y la vibración se manifiestan como arquetipos y deidades. El error de la conciencia es creer que el Nirmanakaya es la única realidad. El despertar no implica teletransportarse a otra galaxia, sino sintonizar la frecuencia del Dharmakaya desde la posición que ocupamos en el Nirmanakaya, reconociendo que tu forma física es un vehículo para la realización de la verdad última. Así, la sabiduría budista redefine el lugar. No eres una víctima de tu entorno, sino el arquitecto kármico que ha diseñado meticulosamente el aula donde deben resolverse tus lecciones pendientes. El lugar donde estás es la culminación necesaria de tus actos y el punto de partida óptimo para la iluminación. Es un campo de entrenamiento, un mandala perfectamente dispuesto, donde cada interacción, cada desafío y cada aliento sirve para despojar el velo de la ilusión y acercarte a la liberación. Tu lugar no es un castigo, sino la más alta expresión de la compasión cósmica, que te ha dado exactamente lo que necesitas para crecer, ni más ni menos.
El reto, entonces, no es huir de tu ubicación, sino habitarla con plena conciencia, transformando el barro del samsara en el loto del nirvana. Pero si el lugar físico es una mera proyección de la conciencia y la vacuidad es su verdadera naturaleza, ¿cómo entonces se alinea este no lugar con la misión tangible que tu alma vino a ejecutar en la densidad de este plano? La ley kármica, tejida en el telar cuatridimensional del tiempo y la conciencia, no debe ser entendida como un sistema de castigo divino o una retribución externa, sino como la mecánica inherente de la mente universal manifestándose a través del principio de la resonancia. Es la física sutil que garantiza que toda acción, vibración o pensamiento emitido, conocido en sánscrito como kriya o karma, debe generar una reacción equivalente y opuesta que inevitablemente retornará a su origen. Esta ley opera sin juicio moral. Simplemente asegura la coherencia del universo. Tus experiencias presentes, ya sean de gozo luminoso o de profunda aflicción, no son accidentes cósmicos, sino la inevitable cosecha de semillas plantadas en existencias previas o incluso en momentos anteriores de esta misma encarnación. Estas semillas, llamadas samskaras, impresiones latentes, y vasanas, tendencias operativas, configuran el campo vibratorio que atrae circunstancias afines. El mundo exterior que percibes es, en esencia, la manifestación densa y proyectada de tu archivo kármico interno. Así, cada encuentro, cada pérdida y cada oportunidad es un reflejo perfectamente calibrado, diseñado para ofrecerte la fricción necesaria para la pulitura del diamante del ser. La liberación no radica en evadir esta ley, sino en comprender su funcionamiento para sembrar conscientemente las causas de una futura libertad. La arquitectura de nuestras experiencias se construye mediante la interacción dinámica de las causas pasadas, sanchita karma, el cúmulo total, y las condiciones presentes, prarabdha karma, la porción lista para madurar. Imagina el sanchita como la biblioteca completa de todas tus vidas. El prarabdha es el libro que estás leyendo activamente ahora mismo. Las causas sembradas requieren de ciertas condiciones ambientales para fructificar. Una semilla de mango no germinará en la tundra. Del mismo modo, una tendencia a la soledad sembrada en el pasado solo se activará cuando la conciencia se ubique en un entorno que facilite el aislamiento o la reflexión profunda. Nuestras dolencias físicas, nuestros patrones relacionales recurrentes y las bendiciones inesperadas son simplemente la maduración, el vipaka, de estas semillas. El error fundamental del ego es atribuir estas experiencias a la casualidad o a la injusticia ajena, lo cual perpetúa el ciclo, pues niega la autoría kármica. La verdadera maestría consiste en reconocer que la dificultad actual es la manifestación de una causa que tu propio ser, en un momento de ignorancia o descuido, puso en movimiento. Esta comprensión trasciende la culpa y activa la responsabilidad, la única llave capaz de reconfigurar el destino. El factor determinante en la calidad de la siembra kármica es la chetana o intención consciente. No es tanto la acción física lo que ata al alma al samsara, sino la motivación detrás de la acción y el apego al resultado que se deriva de ella. Una acción realizada con la intención pura de servicio, dharma o desapego, no genera atadura kármica significativa. Es como tostar la semilla antes de plantarla, impidiendo su germinación. En contraste, una acción aparentemente piadosa o bondadosa, pero impulsada por la búsqueda de reconocimiento, la vanidad o el miedo al castigo, genera un nudo energético que debe ser deshecho en el futuro. La conciencia es el reactor alquímico. Cuando actúas desde la identificación con el ego temporal, avidya, la ignorancia, la acción se vuelve pesada y ligante. Cuando la acción surge desde la mente búdica,
la conciencia vacía y desapegada, ésta se transforma en Nishkama Karma, o acción sin deseo de fruto, que es el camino directo hacia la disolución de las ataduras. La verdadera labor del iniciado es monitorear incesantemente la fuente de su voluntad, asegurándose de que la intención sea cristalina y no esté contaminada por el anhelo del yo ilusorio. Trascender la rueda del samsara, que es la perpetua repetición de ciclos kármicos, no exige la inacción, sino la redefinición radical de la acción. El yogi no se retira de la vida, se retira del apego. La liberación, moksha, se alcanza cuando se neutralizan los karmas acumulados, sanchita. Se acepta con ecuanimidad y sabiduría los que están madurando, prarabdha, y se evita la creación de nuevas ataduras, kriyamana. Esta neutralización se logra a través de la práctica constante del dharma, recta acción, meditación y sabiduría. La meditación disuelve los samskaras, latentes al iluminar la raíz de la ignorancia. La sabiduría, prajna, permite ver la vacuidad intrínseca de todas las formas y acciones, rompiendo la ilusión de un yo separado que es el supuesto ejecutor de la acción. Cuando el sentido de autoría egoica se disuelve, el karma se evapora. La acción se realiza simplemente porque es el deber o la expresión espontánea del Tao, sin la expectativa de una recompensa o el temor a una pérdida. Este estado de conciencia desapegada es el crisol donde el plomo del ego se transmuta en el oro de la iluminación. Así, nuestras experiencias actuales son la manifestación perfecta del karma en maduración, el guión detallado que nuestra conciencia ha preescrito para sí misma como medio de aprendizaje acelerado. El lugar que habitamos, las personas que encontramos y los desafíos que nos confrontan son el escenario y los actores dispuestos para que el prarabdha karma se agote. La misión del alma en la densidad no es cambiar el escenario externo, sino purificar el espejo interno que lo proyecta. Es transformar la reacción automática en respuesta consciente. Sin embargo, la ley kármica parece dictar una cadena ineludible de causa y efecto. Si cada momento está determinado por un acto anterior, ¿dónde queda el poder de la elección, la capacidad de reescribir la narrativa desde el presente? ¿Es nuestra vida un recorrido prediseñado? ¿O acaso poseemos una chispa de libre albedrío capaz de introducir una nueva causalidad que subvierta la deuda acumulada del pasado? ¿Cómo coexiste la rigidez del karma con la ilimitada potencialidad de la conciencia despierta? El sufrimiento, conocido en las antiguas escrituras védicas como dukkha, no es un accidente cósmico ni una venganza de los dioses, sino la señal inconfundible de la resistencia fundamental del yo. Es la fricción intensa generada cuando la pequeña voluntad, aferrada a su mapa mental de cómo deberían ser las cosas, choca violentamente contra la gran voluntad del universo, el flujo inexorable del Dharma o el Tao. La vida nos entrega lecciones en una bandeja de plata, pero el ego, temeroso de la disolución, se niega a beber el elixir amargo, prefiriendo la ilusión de control. Este rechazo genera tensión, y esa tensión es la esencia del dolor emocional y existencial. El sufrimiento es, paradójicamente, el mecanismo más perfecto que la conciencia utiliza para señalar sus propias ataduras. Es el martillo que golpea el metal frío de nuestra ignorancia, obligándonos a tomar forma, a abandonar la rigidez de las estructuras que hemos construido sobre arenas movedizas. Sin el fuego del dolor, la escoria del apego nunca podría ser separada del oro puro del ser esencial. Así, el sufrimiento se convierte en el instructor más riguroso y honesto en la escuela de la vida. Aquel que no permite que nos distraigamos con trivialidades y nos fuerza a mirar directamente al centro de nuestra propia incompletitud.
Es el único capaz de quebrar el cascarón de la ilusión y exponer la vulnerabilidad cruda que precede a la verdadera fortaleza. La negación de este maestro solo prolonga la estadía en la sala de espera del alma. La anatomía de la herida revela que el dolor nunca reside inherentemente en el evento externo. Reside exclusivamente en la identificación que establecemos con el objeto, la persona o la circunstancia que tememos perder o anhelamos poseer. La pérdida de una posesión material no es el sufrimiento, lo es el apego a la sensación de seguridad que esa posesión nos otorgaba. La traición de un ser querido no es el sufrimiento, lo es la rigidez de la expectativa de lealtad proyectada sobre la forma mutable. El sufrimiento es, por lo tanto, la medida de nuestra ilusión de permanencia en un universo que es la danza incesante de la impermanencia, el anica. Cada crisis, cada colapso financiero, cada enfermedad que erosiona la carne, es un acto deliberado del universo para demoler aquellas estructuras de identidad falsas que hemos erigido para protegernos de la verdad desnuda. Estas demoliciones no son castigos, sino liberaciones violentas. Son los muros de la prisión egoica cayendo uno a uno, obligándonos a salir al espacio abierto de la conciencia sin forma. Si abrazamos el dolor como la fuerza de erosión necesaria, trascendemos la víctima y nos convertimos en el alquimista que utiliza la presión y el calor para catalizar la transformación interior. Es en el fondo del pozo, donde la luz del sol externo ya no llega, que la luz interna, la llama inextinguible del Atman, es forzada a encenderse y resplandecer con su propia potencia. Esta intensidad del dolor opera como un catalizador implacable para la alquimia interior, un fuego purificador que calcina todo lo superfluo. Cuando el sufrimiento alcanza su pico, ya no hay margen para la distracción superficial, para el entretenimiento banal o la búsqueda de consuelos externos. El alma, acorralada y exhausta por la lucha, se ve obligada a un giro radical, una introspección forzada que la lleva de vuelta a la fuente. Este es el momento de la pregunta esencial. Cuando todo lo que pensamos que éramos se desmorona, ¿qué queda? La respuesta se encuentra en el silencio que sigue al grito. El maestro sufrimiento nos enseña la virtud suprema de la rendición, el abandono de la lucha contra lo que es. Al cesar la resistencia, la energía previamente utilizada en la defensa del ego se libera y se reorienta hacia la comprensión profunda. Es solo a través de la propia experiencia visceral de la fragilidad humana que podemos desarrollar karuna, la compasión auténtica, no como un sentimiento condescendiente, sino como el reconocimiento de que mi dolor y el dolor del otro son manifestaciones del mismo principio universal de la existencia condicionada. El sufrimiento compartido conecta el tejido fracturado de la humanidad, revelando la interconexión esencial. Existe una fase del camino conocida en las tradiciones místicas como la noche oscura del alma, donde el sufrimiento se vuelve tan profundo y desorientador que incluso las anclas espirituales previas, la fe, la práctica, la comunidad, parecen disolverse. En este abismo, el dolor no es solo emocional o físico, sino existencial. Es la sensación de abandono absoluto por parte de lo divino, una prueba final de la pureza de la intención. Es aquí, en la sequedad total y la desesperación, donde el ego, en su forma más sutil, finalmente debe capitular. La noche oscura no es un castigo, sino el vacío fértil necesario para la verdadera resurrección, para que el fénix pueda elevarse. La antigua forma debe ser totalmente consumida por las llamas. El maestro sufrimiento nos obliga a abrazar la paradoja de la no acción dentro de la acción, a aceptar la experiencia sin buscar modificarla, sin etiquetarla como buena o mala. El dolor se convierte en un portal, una puerta estrecha que solo se abre hacia adentro.
Quienes rehúyen este proceso permanecen atrapados en ciclos kármicos de evitación y repetición, mientras que aquellos que se atreven a mirar el núcleo incandescente de su herida descubren la inmunidad del espíritu que se revela justo más allá del borde de la forma finita. El sufrimiento es la herramienta de pulido de la conciencia, la presión geotérmica que convierte el carbón en diamante. Es la señal irrefutable de que nuestra percepción está distorsionada y que aún creemos en la solidez de lo que es efímero. La enseñanza ancestral es clara. No podemos evitar la sensación de dolor, la respuesta biológica y la experiencia inicial del dukkha, pero sí podemos trascender el sufrimiento mental prolongado, la narrativa egoica de victimización. La verdadera maestría no consiste en eliminar el dolor de la vida, lo cual es imposible en el plano dual, sino en cambiar nuestra relación con él. Cuando el discípulo comprende que el dolor es el mensajero de la liberación, cesa la lucha y comienza el proceso de integración. La herida se sella, no con olvido, sino con sabiduría. El sufrimiento, una vez temido, se convierte en el mapa más preciso de las áreas de nuestra conciencia que requieren iluminación urgente. Nos obliga a elegir, momento a momento. ¿Seguiré siendo prisionero de la narrativa de la carencia o utilizaré esta presión como el impulso final hacia la trascendencia? ¿Cómo se manifiesta la sabiduría destilada de nuestra mayor tribulación? ¿Y cuál es el deber que emerge de haber cruzado el fuego y haber sobrevivido al vacío existencial? La aceptación es la alquimia que transmuta la resistencia en sabiduría, un acto de conciencia que no debe confundirse jamás con la resignación apática. La resignación es la rendición agotada de la voluntad, un juicio silencioso que condena la realidad por no ajustarse a las expectativas egoicas. La aceptación, en cambio, es un acto soberano de profunda inteligencia espiritual. La declaración irrefutable de que el universo, en su matemática intrincada y perfecta, no opera por error, sino por designio evolutivo. Fluir significa soltar el ancla de la rigidez mental que nos mantiene aferrados a la orilla de cómo creemos que las cosas deberían manifestarse para zambullirnos en la marea de cómo son en este instante prístino. El guerrero místico sabe que la lucha interna contra el momento presente es la fuente primordial de todo desperdicio de energía psíquica y agotamiento existencial. La liberación no se encuentra en controlar la dirección del río de la vida, lo cual es imposible, sino en aprender a navegar con maestría sus corrientes turbulentas. Esta entrega consciente no implica la abdicación de la responsabilidad de la acción, sino el discernimiento certero de cuándo nuestra voluntad debe actuar para reformar el futuro y cuándo debe rendirse a la sabiduría inmutable de lo que ya ha sido puesto ante nosotros por el destino cósmico. El control es la ilusión más preciada del ego, la fortaleza de arena que construimos para sentirnos seguros frente a la vastedad caótica del misterio. Al aferrarnos a la necesidad de manipular el futuro y revivir las heridas del pasado, intentamos imponer un orden finito sobre una realidad infinita y siempre cambiante, pero el cosmos danza bajo leyes de impermanencia y cualquier rigidez de expectativa está destinada al quiebre y al sufrimiento. Dukkha. Fluir es la práctica diaria de desidentificarse de ese yo controlador que exige garantías y seguridades donde no pueden existir. El Mestre nos insta a mantener la copa del ser vacía y dispuesta, libre de los sedimentos secos de las experiencias y los deseos pasados, lista para recibir el néctar de lo nuevo. Cuando la forma se convierte en nuestro ídolo, perdemos la capacidad de adaptarnos a la mutación esencial de la existencia, anitya. La aceptación es el disolvente que elimina la tensión muscular que surge de querer imponer un mapa estático sobre un territorio que se reconfigura constantemente. Al renunciar a la dirección obsesiva de cada escena,
Nos convertimos en canales puros a través de los cuales la inteligencia universal puede obrar, manifestando el bien superior sin la interferencia paralizante y miope del miedo personal. Fluir es intrínsecamente sinónimo de habitar la totalidad de la hora. Las tradiciones gnósticas y védicas coinciden en que la única realidad operativa, el punto de poder para la manifestación y la sanación, reside en el presente sin fisuras. Cuando la conciencia se ancla en la resistencia, nuestra energía se fragmenta, dispersándose en las proyecciones ansiosas del futuro o en los lamentos irresolutos del pasado. La aceptación es el portal de regreso a la concentración de la fuerza vital, enfocando la atención plena y la intención en la acción precisa que se requiere aquí. Este estado de atención intensa y desapegada produce el colapso momentáneo de la dualidad entre el observador y lo observado, permitiendo una acción que surge espontáneamente, sin el cálculo laborioso del intelecto temeroso. Los sabios llamaron a esta manera de actuar Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el reflejo perfecto de la voluntad superior. Este es el secreto de la manifestación auténtica. No consiste en forzar resultados a través de la lucha titánica, sino en sintonizar con la frecuencia vibratoria del deseo ya realizado, confiando profundamente en que el camino y los recursos se desplegarán ante nosotros a medida que damos el primer paso, sin la necesidad de tener la certeza del destino final. El desapego es el corolario esencial de la aceptación, pero debe entenderse no como indiferencia emocional, sino como la liberación de la identificación con las formas transitorias y los resultados efímeros. Es la comprensión metafísica de que poseemos la esencia de la experiencia, pero nunca la carcasa. El arquetipo del loto simboliza esta sabiduría. Enraizada en el lodo de la dualidad terrenal, sus pétalos se abren inmaculados, sin aferrarse al agua circundante. Cuando cultivamos el desapego, cesamos de definir nuestro valor, nuestra paz o nuestra felicidad, basándonos en las ganancias o pérdidas materiales, relacionales o circunstanciales. Esta alquimia interior transforma la dependencia emocional en libertad radical. Al soltar la garra que exige que personas, posiciones laborales o situaciones permanezcan estáticas para nuestra comodidad psicológica, nos volvemos un recipiente flexible capaz de contener cualquier experiencia sin fracturarse. La verdadera seguridad no reside en la inconstancia del mundo externo, sino en el centro inmutable de nuestro propio ser. El testigo silencioso, Purusha, que observa el drama cambiante de la vida con perfecta ecuanimidad y sin juicio. El clímax de este viaje hacia la fluidez es la confianza radical en el destino superior o la voluntad cósmica, la fe inquebrantable en que cada evento, incluso aquellos que la mente etiqueta como tragedia o fracaso, es una pieza insustituible y diseñada para el crecimiento de nuestra alma. Los maestros de la antigüedad enseñaban que el universo es un sistema autocorrectivo y fundamentalmente benevolente, y que el dolor es a menudo la recalibración forzada que nos redirige hacia el sendero de nuestra mayor evolución. Cuando integramos este principio de aceptación incondicional, la vida cesa de ser una guerra de voluntades y se convierte en una danza sagrada de colaboración profunda con el misterio. La aceptación absoluta es el punto de inflexión donde el individuo transiciona de ser víctima de la causalidad kármica a ser co-creador consciente. Es la llave dorada para salir de la prisión del sufrimiento autoimpuesto y entrar en el vasto océano de la posibilidad ilimitada. Pero, ¿cómo se logra sostener esta confianza inquebrantable cuando las estructuras de seguridad externas se desmoronan bajo nuestros pies? ¿Y cuál es la técnica precisa que nos permite soltar las garras del miedo atávico que se aferran a los restos de lo que ya no es? Acto 13. La síntesis y la iluminación.
Hemos viajado a través de las profundidades de la ansiedad moderna, descubriendo que la raíz de nuestro apego es la identificación errónea con la forma transitoria. La técnica precisa para soltar las garras del miedo atávico no es otra que la práctica de la presencia radical. El miedo solo existe en la anticipación del futuro o en la reviviscencia del pasado. En el ahora puro, donde el ser, Purusha, es el único testigo, no hay nada que perder. La seguridad inquebrantable que buscamos no es un logro externo, sino un reconocimiento interno. Yo soy la conciencia que observa el cambio. La fluidez es la aceptación gozosa de que somos el agua, no el recipiente. Al rendirnos a la corriente cósmica, descubrimos que el universo sostiene nuestra caída porque no hay caída. La voluntad de soltar es la máxima afirmación de la maestría personal. El insight poderoso final es este. La única certeza absoluta en el universo cambiante es tu capacidad infinita para empezar de nuevo. La vulnerabilidad no es debilidad, es la manifestación suprema de la fortaleza que se atreve a no aferrarse. Cuando dejas de resistir lo que es, te conviertes en la fuerza que lo moldea. El sufrimiento se disuelve cuando la mente deja de negociar con la realidad. Ahora dime tú, caminante, ¿cuál es esa única estructura de control, esa última ilusión de seguridad que sientes que debes soltar hoy para permitir que tu verdadera evolución se manifieste? Deja tu respuesta y tu decreto de liberación en los comentarios. Si este mensaje ha iluminado un rincón oscuro de tu mente, si has sentido el poder de esta enseñanza ancestral, entonces decreta ahora tu expansión. Comparte este portal de sabiduría con aquellos que buscan la paz. Suscríbete a este canal sagrado para no perderte ninguna revelación y activa la campana de las notificaciones. Esta jornada culmina ahora, pero el despertar continúa. En la pantalla, justo al lado, usted verá el portal para la próxima etapa, el templo de la quietud. Cómo meditar sin esfuerzo y desbloquear la intuición maestra. Te espero allí, en la danza infinita del ser.